Ya, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecido nuevamente de poder estar acá con ustedes, de poder predicar la palabra del Señor. No sé si recuerdan algo de lo que se ha venido predicando anteriormente. Recuerden que los días domingos se están tratando las bienaventuranzas, ¿ya? Las que están ubicadas en Mateo 5 en adelante. Para que no nos confundamos, porque el día miércoles estamos viendo la carta a los Hebreos, pero los días domingos estamos justamente con las bienaventuranzas. Quiero conectar un poquito la mente de los que están escuchando el mensaje, de los que están aquí en la iglesia, de que las bienaventuranzas, acuérdense que están ubicados en un lugar espacioso, en un lugar abierto, con harta gente escuchando el sermón del Señor, ¿cierto? Recuerden cómo fue la introducción. Entonces quiero que ustedes también vayan para allá y recuerden, ahora que vamos a leer algunos versículos, traten de ir para allá, traten de poner sus pies en aquel monte, traten de escuchar de que de alguna forma los versículos que vamos a leer son las palabras del Señor que dijo en un momento específico a las personas que estaban ubicadas en ese lugar, ¿ya? Recuerden también de que el Sermón del Monte no es simplemente un sermón hacia el futuro, es un sermón actual, es un sermón para la iglesia, es un sermón para nosotros, ¿ya? Entonces, precisamente con eso es que le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Se encuentra en Mateo 5, va a ser desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Amén. Entonces, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Padre amado y eterno que está en los cielos, Señor, damos gracias por su palabra, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque ahora la vamos a poder leer, Señor. Vamos a poder tener un momento para estudiarla, Señor Jesucristo, y meditar en ella, Señor. Ayúdenos, por favor, con su Espíritu Santo, Señor. Tanto a mí quien la habla, Señor amado, como también los que escuchamos también, Señor Jesucristo, que usted abra, por favor, nuestro corazón, Señor, para poder digerirla, para poder entenderla, para poder vivirla, Señor amado. No sacamos nada simplemente escuchando, Señor, oyendo, si al final ella no produce vida en nosotros, Señor, si no provoca cambios, Señor, si no provoca un movimiento en nuestro corazón, Señor. Ayúdenos, mi Señor. Padre, le pedimos su gracia en esta tarde, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, hermano José. Entonces, la palabra del Señor en el versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón. Así empieza esta bienaventuranza. Hay una dicha, una felicidad en los limpios de corazón, ¿cierto? Cuando la palabra que habla de limpieza de corazón, habla de una comunión estrecha con Dios, ¿ya? Habla de una comunión cercana con Él, no de una comunión lejana. Es un corazón, cuando Cristo dice acá bienaventurados los de limpio corazón, es un corazón inmaculado. ¿Qué significa eso? Un corazón impecable, un corazón que no está sucio, ¿ya? Ahora ustedes dirán, ¿quién realmente hoy, o incluso en la antigüedad, tiene un corazón limpio, inmaculado? ¿Cierto? ¿Ha existido en la historia de los humanos un corazón limpio? Ustedes, la iglesia, los que están aquí, los que escuchan, ¿tienen un corazón limpio? ¿Tenemos un corazón limpio? ¿Tenemos un corazón inmaculado que podamos presentar delante del Señor? ¿Podemos llevar nuestra bienaventuranza para nosotros y decir, esta bienaventuranza es mía, porque sé que soy un limpio de corazón? ¿Podemos estar en esa categoría? Solamente en la historia hay uno solo, Jesucristo, quien sí era limpio de corazón siendo hombre. Amén. Él sí tenía aquella condición de hablar de, o esta bienaventuranza se podía adjudicar completamente para él, ¿cierto? Porque él era limpio de corazón. Él podía ser tentado como cualquier ser humano, pero él jamás pecó. Él jamás cayó ni siquiera en un solo pecado. Nuestro Señor. Amén. Recuerde que él mismo dice, ¿quién a mí me puede enjuiciar o me puede, no me acuerdo cuál es la palabra, pero me puede acusar de algún pecado? Ningún ser humano le podía acusar de algún pecado al Señor, porque en él no había pecado, ni él pecó. Amén. Entonces,
nos damos cuenta de que aquí hay una aventuranza que se ve un poco lejana de nosotros. Amén. Pero por eso yo lo llevaba hacia aquel monte. Pongamos los pies en ese lugar. Veamos qué pasaba en ese momento dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel. Acuérdense que había un montón de personas que le seguían, multitudes. Decía la palabra del Señor, había mucha gente, ¿cierto? Y alguna de esa gente eran sus propios discípulos. Otros incrédulos, otros que simplemente lo seguían por interés. Probablemente algunos fariseos por ahí entre medio para escuchar si se equivocaba en algo, ¿cierto? Y poder enjuiciarlo o acusarlo de algo. Mucha gente ahí entre medio. Y el Señor en esta bienaventuranza no la dice simplemente por decir, bienaventurados los de limpio corazón. No lo dice para los que tienen las manos probablemente sin pecado. Amén. Veamos cuál es el contexto. El contexto proviene también de todos los que se llamaban en ese tiempo como los limpios de corazón, o como aquellos que cumplían las leyes a cabalidad, o los que buscaban su propia justificación según sus obras. ¿Quién eran los que supuestamente cumplían todas las obras? El grupo o la secta de los fariseos. Ellos se paraban, ¿cierto?, ahí en medio de ellos, y ellos adjudicaban, probablemente, si el Señor hubiese hecho esto no como una afirmación, sino como una pregunta, probablemente ellos hubiesen dicho, nosotros somos aquellos bienaventurados, somos los limpios de corazón, somos los de manos quizá intachables. ¿Por qué? Porque todo su sistema era un sistema de ritual. ¿Cierto? Era un sistema externo, en donde por fuera se veían muy bonitos, ¿cierto? Una capa quizá muy larga, una barba quizá bien frondosa, ¿cierto? Una labia para dirigirse a la gente, que no lo tenía cualquier persona del pueblo, ¿cierto? Donde ellos se lavaban varias veces las manos en el día, donde cumplían todo de manera externa. Y el Señor, cuando habla de los limpios de corazón, no se refiere a ellos. Cuando el Señor habló de ellos, ¿qué les dijo? Sepulcros blanqueados. Porque por fuera simplemente se ven bonitos, por fuera simplemente se ven limpios. Pero el Señor que escudriña el corazón, precisamente ve lo que los ojos humanos no ven, el corazón. Amén. Y Él sabía que todo este grupo de fariseos, ¿cierto? De que todo este grupo de personas probablemente que se autojustificaban en sus obras, en sus actos, en su manera de hablar, en cosas externas, no alcanza para un corazón limpio. Amén. No alcanza simplemente para un corazón limpio. Son cosas que están muy por encima, están muy alejados de un corazón limpio. Amén. Cuando el Señor habla aquí de los limpios de corazón, es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Es aquel que escucha la palabra del Señor. Amén. Porque recuerde que cuando el Señor vino a nosotros, no vino simplemente para hacer una regeneración de nuestro corazón. El Señor vino a darnos un corazón nuevo. Cuando el Señor viene a nuestra vida, no es que el Señor haya limpiado lo que estaba sucio. El Señor literalmente nos dio un corazón nuevo. Se necesitaba un corazón nuevo para poder darnos cuenta del pecado, para poder escuchar el Espíritu Santo, para contristarnos de lo mal que podíamos hacerlo en la vida en pecado, ¿cierto? Y para poder desear también lo celestial, desear al Señor. Amén. El corazón lleno de pecado no quiere a Dios. El corazón lleno de pecado solamente quiere carne, y el corazón lleno de pecado es un corazón ciego. Amén. Entonces, cuando el Señor aquí habla de bienaventurados los de limpio corazón, acuérdese que está vinculado con la comunión con Dios. Amén. Está vinculado con la comunión con Dios. Porque no hay ni siquiera un ser humano, ni de la secta de los fariseos, ni de ninguno de la historia, que pueda adjudicarse quizá esta bienaventuranza sin Cristo. De decir yo soy un limpio de corazón y excluir a Cristo de la oración. Los limpios de corazón son los que precisamente escucharon el sermón, vieron a Cristo, ¿cierto? O probablemente escucharon de Él, lo aceptaron. Aquellas personas que tienen un nuevo corazón son considerados también de lo que está diciendo aquí la bienaventuranza. No quiere decir que sean impecables, no quiere decir que nunca tropiecen. Pero ¿cuál es su deseo más profundo de los de limpio corazón? ¿Cuál es el deseo de la iglesia? ¿Una iglesia más grande? ¿Que prediquemos de mejor manera? ¿Que nos vaya bien en el trabajo? ¿Que tengamos todos los bienes posibles en esta tierra? ¿Que no nos enfermemos nunca y no se enferme ninguno de nuestros seres queridos? ¿Cuál es el propósito del cristiano? ¿Cuál es el propósito de un corazón transformado? ¿No anhela usted nunca más pecar?
Yo creo que todos los que somos cristianos, y yo muchas veces lo he pensado y lo digo, ¿cómo será nunca más pecar? ¿Cómo será nunca más tener un deseo pecaminoso? ¿Cómo será mirar con ojos completamente limpios? ¿Cómo será tener un corazón que ya no desea ningún placer terrenal? ¿Cómo será? Y yo lo deseo. No sé si usted lo desea, pero yo lo deseo. Y cuando me doy cuenta de esto, digo, gracias Señor, porque la bienaventuranza también es para mí y para todos los que tienen este corazón. Amén. Esos son los limpios de corazón, no los que ponían el ojo por fuera, no los que criticaban al pueblo, no los que se lavaban las manos hasta el codo, como aquellos sectarios. Hermano, esto también nos toca actualmente a cualquier iglesia. Hay iglesias muy liberales que le dan toda la libertad, ¿cierto?, a la hermandad y no ponen la mira en la palabra del Señor o ponen la palabra en la mira del Señor de forma intelectual simplemente y no en la profundidad de la palabra, que es donde tiene que ir recalcar, donde tiene que quebrantar el corazón. Hay otras que son muy legalistas y ponen las cosas simplemente en lo externo, en cómo canto, en cómo me visto, en cómo me peino, en cómo hablo. Ambas están equivocadas, hermano. Los limpios de corazón vienen con un corazón revolucionado, vienen con un corazón nuevo, vienen con un corazón que quiere y anhela la limpieza, anhela la pureza, anhela la santidad. El que es hijo del Señor anhela ser santo, anhela tener aquella santidad que tenía el Señor, anhela ser igual a Él. Yo no quiero ser igual a cualquier personaje de los superhéroes o de la existencia humana. No es mi fin. No me mueve ni un centímetro ser como alguien de por ahí, de la historia. Pero algo que me mueve mucho y a mí me sorprende es cómo era el Señor. Cómo era el Señor Jesucristo. Cómo se expresaba, cómo amaba, cómo se acercaba, cómo tenía compasión. Cómo es que de repente se acercaban muchos pecadores y Él no los echaba, escuchaba a cada uno de ellos. No era alguien que discriminaba. Era alguien que estaba lleno de paz, de misericordia, de carácter, de autocontrol. ¿Usted no quiere ser como Él? Yo creo que es el deseo del corazón renovado, hermano. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros veremos a Dios, los de limpio corazón. Esto tampoco da libertad para que vivamos una vida pecaminosa. Aquel que vive una vida pecaminosa no verá a Dios. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de limpiar mi corazón para ver a Dios como si se tratara de mi obra, sino que si usted no se preocupa de su forma de vivir es porque probablemente nunca conoció a aquel Dios. Nunca conoció al Señor. Porque el deseo de su corazón tiene que estar orientado según lo que dice la palabra. Amén. No es al revés, no lo veamos de la manera al revés. Amén. Porque ellos verán a Dios a futuro, ¿cierto? Lo veremos de forma literal. Amén. Mira, acá dice, en 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Le veremos literalmente, tal como Él es. Cuando la palabra del Señor aquí dice de que porque nosotros podremos o veremos a Dios, no quiere decir, primero que todo, aquí quiero hacer un alcance, no quiere decir que veremos a Dios el Padre, porque Dios el Padre vive en una luz inaccesible en donde nosotros no podemos habitar allí, ¿ya? No vamos a entrar a ese lugar en donde Dios el Padre, pero sí veremos a Jesucristo, el cual es la imagen del Padre. Amén. Y el Hijo es Dios al mismo tiempo. Veremos a Cristo cara a cara. Tomaremos a Cristo ahí en la presencia de Él. ¿Tendremos la posibilidad de abrazarlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si había uno que se recostaba en el Señor, ¿por qué a nosotros no nos va a dejar? Amén. Pero lo veremos. ¿No es su anhelo? Es mi anhelo, hermano. Es mi anhelo. La glorificación no es simplemente para tener un cuerpo increíble. La glorificación va más orientado a lo espiritual más que a la belleza física. Amén. Nosotros hemos dicho siempre de que el que aquí a lo mejor le falta un ojo allá lo tendrá, al que le falta un brazo allá probablemente lo tendrá. Pero al que no tiene ni brazos, ni piernas, ni ojos y se convierte, querrá tener piernas, brazos y ojos si va a tener a Cristo.
Probablemente ni siquiera eso le importe con tener a Cristo de al lado. ¿Saben por qué lo digo, hermano? Porque cuando la palabra que dice, porque ellos verán a Dios, sí, es una profecía a futuro. Y es una promesa, más que profecía, es una promesa a futuro de que veremos a Dios. Pero cuando usted se acerca cada vez más a Dios, ¿no ve a Dios más cerca también día a día? Ve a Dios. A mí me pasa. No creo que sea la regla. No quiero ponerme como una regla. Pero cada vez que estoy más alejado de Dios, menos lo veo. Cada vez que me alejo más de Dios, más inseguridades tengo. Cada vez que estoy más alejado de Dios, me siento peor todavía todos los días. Cada vez que me alejo más de Él, me da miedo todo, hermano. Me da miedo la salud de mis hijas, me da miedo que yo tenga una enfermedad grave, me da miedo los accidentes, me da miedo que pierda el trabajo, me da miedo todo. Porque sé que no dependo de mí, pero me alejo de Él. Pero cuando me acerco a Él, conozco más a Dios y lo veo más. Lo puedo ver con mayor claridad también. Lo veo que me ayuda en el trabajo. Lo veo que día a día aún así le da salud a mis hijas, a mi esposa, a mi familia. Veo que está con los hermanos de la iglesia. Veo que si alguno pasa alguna catástrofe, confío en que Dios saldrá al encuentro de esa persona que a lo mejor lo está pasando mal. Y confío, descanso. Amén. Los de limpio corazón verán a Dios literalmente. Los limpios de corazón verán a Dios todos los días, incluso en esta tierra. De forma espiritual, no solamente de forma física. Amén. ¿Esto no es una bienaventuranza? Esta es una felicidad, hermano. Es una dicha. El mundo no tiene esta dicha. La tiene usted y yo. Amén. Leeré de nuevo la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermosa promesa del Señor. Qué hermosa promesa del Señor, porque no la dejó amarrada a quizás hacer un montón de cosas que a lo mejor alguien no podía alcanzar. No la dejó amarrada, imagínense, le hubiese dicho, bienaventurados los de limpio corazón y los que suben el monte Everest una vez al año, porque ellos verán a Dios. Los que ofrendan 1 millón al año. Los que se saben la ley completa, en hebreo, arameo, griego y no sé cuántos idiomas más. No la dejó atada a cosas imposibles. La dejó atada, ¿sabe qué? A un corazón humillado. El corazón que se humilla delante de Dios es un corazón que se limpia por el Señor Jesucristo, no por su obra. Hermano, la obra es el fruto. La obra es el fruto de lo que usted es. Amén. Es una maravillosa bienaventuranza lo que aparece aquí. Vuelvo a repetir, y aquí solamente como para cerrar el primer versículo. Solo los de limpio corazón son capaces de ver a Dios. Solo ellos sienten el profundo deseo de verlo. El mundo no quiere ver al Señor. El mundo no le interesa a Cristo. No le interesa al Señor. ¿Quiénes son los únicos loquitos que desean ver al Señor? ¿Quiénes son los únicos infantiles o analfabetos para el mundo que creen en la promesa de que Cristo volverá? Nosotros. No hay más. Y hoy hay iglesias que niegan la venida del Señor, hoy hay iglesias que niegan la literalidad de la palabra. ¿Para qué? Para verse intelectuales frente al mundo. Quieren consensuarse con el mundo. Aquí estamos los incultos. Aquí estamos los retrasados. Aquí estamos los religiosos y fanáticos que confiamos en la literalidad de la palabra del Señor. ¿Por qué somos tan fanáticos? Porque la palabra del Señor se cumplió literalmente. Creemos en sus promesas. Nuestro Dios no es del porte de sus dioses que a lo mejor dejan allá en sus casas, ¿cierto? Un yeso de un Buda, a lo mejor ese es su Dios. Su Dios a lo mejor ese es su intelectualismo, algún científico, algún Dios mitológico. Nuestro Dios es el Dios real y por eso creemos en la palabra tal cual. Amén. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí la palabra nos confronta nuevamente. Anteriormente se nos llenaba la cabeza de preguntas, limpios de corazón, y a lo mejor se viene a la mente todos los pecados que he cometido. O a lo mejor hace 10 segundos pecó. Ya no estoy ahí yo. No se trataba de eso. Porque no se centra la palabra en usted, se centra en Cristo. Esta segunda bienaventuranza de la palabra del día de hoy habla de los pacificadores. En el mundo hay hartos pacíficos, sin ser cristianos. Hay hartos pacíficos. No les gusta meterse en problemas, tratan de no estar involucrados quizás en algún tipo de conflicto, ¿cierto?
Pero la palabra del Señor no habla de los pacíficos, habla de los pacificadores. Santo Rey. Los que hacen la paz, no simplemente los que tratan de evitar cosas para vivir en paz. ¿Cuál es la diferencia? El pacificador trata de vivir en paz con todos y trata de fabricar la paz a pesar de los derechos que a lo mejor le corresponden. Santo Rey. Me explico. Si a usted lo humillan y usted espera que el otro venga a pedirle perdón, o usted deja el problema ahí, simplemente que pase, no está replicando el carácter de Cristo. Santo Rey. En la palabra del Señor, ¿quién es el príncipe de paz? ¿No es Cristo? ¿Quiere ser como Cristo? ¿Hay paz en su vida? ¿Hay paz en sus labios? Rey. ¿Hay paz en su mente? Santo Rey. ¿Hay paz en su hogar? ¿Hay paz en su trabajo? Rey. ¿Hay paz en su corazón? Este es un atributo, hermano, que es una bienaventuranza, que las cosas no vienen simplemente así como los cuentos de hadas. El Señor no viene, ¿cierto?, con alitas y tira un polvito para que todos sean pacificadores. No se construye así. ¿Saben por qué no se construye así? Porque también aquel que no es pacificador, aquel que no trabaja en la paz, es porque no recuerda la obra de Cristo. Rey Dios. Aquel que recuerda la obra de Cristo sabrá tener paz en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque eso vino a hacer el Señor Jesús. El Señor, cuando vino a instaurar el ministerio, por así decirlo, de reconciliación, puso paz entre Dios y los hombres. Amén. Puso paz para que existiera la reconciliación. Acuérdense que el hombre levantó un puño, ¿cierto?, delante de Dios y le dijo: tú no me gobernarás, yo aquí me manejo solo, ¿cierto?, me mando solo. Santo Rey. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? Pagar esa falta de respeto de parte del hombre Rey. y que la comunión entre el hombre y Dios hubiese un contexto de paz. Amén. Rey. Aquel que no es pacífico no tiene esta bienaventuranza. Aquel que no es pacificador, y usted ve la consecuencia de esta bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. A lo mejor lo podemos contrarrestar, ¿cierto? Hay un versículo que dice que todo aquel que cree se constituye o es hecho hijo de Dios, ¿cierto? En Juan, Dios. ¿cierto? Pero ¿cuál es el carácter del que es hecho hijo de Dios? Ser un pacificador. Amén. Santo Rey. ¿Sabe el Señor? Voy a ponerlo con palabras propias. ¿En quién se enorgullece el Señor en el mundo? ¿Con un cristiano normal, común y corriente, que vive tal cual y no le importa su carácter porque él es así? ¿O le importa aquel que se humilla internamente y dice: yo no quiero ser más agresivo, yo no quiero ser más arrogante, no quiero ser más... No sé cuáles son todos los atributos que a lo mejor podría decir o defectos, pero usted los conoce, ¿cierto? ¿Voy a seguir siendo tal cual o voy a practicar? Voy a tratar de ser un pacificador. Voy a tratar de que mi corazón se calme con tal de agradar al Señor. Si usted busca aquello, esas son las personas que el Señor quiere que en el mundo se muestren. Los pacificadores, los que calman las aguas, los que no le importa si lo difaman, no importa. Se baja porque sabe que el Señor también ve aquel acto. Amén. Santo Rey. El Señor quiere que en el mundo se vean estos pacificadores. La diferencia, delante habla de una diferencia de un cristiano normal con un cristiano pacificador. Un cristiano normal probablemente va a estar hablando mucho de la paz y va a hablar del Dios de paz y mucho va a salir de su boca. Pero al salir de la iglesia, si alguien le pide plata o alguien le choca el auto, probablemente se pueda hasta agarrar a golpe. El pacificador probablemente ni siquiera tiene que hablar de paz, porque la paz va a brotar en sus actos. Rey. Amén. No va a actuar probablemente explosivamente, no va a actuar de forma orgullosa, no va a actuar de forma, no sé, mundana, por así decirlo. Santo Rey. ¿Cuánto nos caemos ahí? Amén. Mucho nos caemos ahí. Explotamos de repente, nos dan rabia algunas cosas. Eso nos indica también de que estamos lejos del Señor. Santo Rey. No estamos tan cerca como creemos. No estamos tan cerca como creemos. Acuérdese que la misma palabra del Señor anteriormente a eso hablaba de los de limpio corazón, ¿cierto? Santo Rey. Los de limpio corazón. Y la palabra del Señor también nos dice de que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Aquel que confía en su corazón
probablemente también va a confiar en su criterio para determinar si usted es un pacificador o no. Mientras que la misma palabra le está diciendo, tu corazón te está engañando, hombre. Mira a Cristo, mira la palabra. La palabra es el espejo que te permite ver realmente en qué te estás equivocando. En dónde estás haciendo las cosas mal. ¿Cómo puedes mejorar? Tú ya tienes un corazón limpio, tienes un corazón nuevo. Puedes hacer mejor las cosas. El Señor nos dice, saquen ese corazón de piedra de adelante. Dejen el corazón de carne que yo les di. Muéstrense como yo. Actúen como yo. Él fue manso y humilde. Amén. No abrió su boca. Probablemente para el mundo muchas veces se vio tonto, ¿cierto? ¿Quién aguantaba un piedrazo en la cabeza? ¿Quién, a lo mejor alguien muy vivito en este tiempo, aguantaría una corona de espinas? ¿Quién aguantaría que lo escupen en la cara? ¿Quién? Alguien se pararía al tiro, ¿cierto? El Señor era el tontito para el mundo. El Señor quiere que seamos los tontitos del mundo. Amén. Le glorificaremos así. Amén. Le glorificaremos así, hermano. Más adelante vamos a ir viendo el porqué. Vamos a continuar, que tengo harta anotación aquí. Vamos al versículo 10. Ahí vamos versículo por versículo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero, la primera bienaventuranza, la promesa es porque ellos verán a Dios. La segunda promesa del día de hoy es porque ellos serán llamados hijos de Dios, llamados tanto aquí como en el mundo. La tercera bienaventuranza y la paga de aquella bienaventuranza, por decirlo de alguna forma, dice porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? De los que padecen persecución. Amén. Sabemos que para un cristiano pueden haber dos tipos de persecuciones, solamente dos. Una persecución puede estar orientada a su desordenada forma de vida. Usted comete pecado, es hijo del Señor, comete pecado, ¿cierto? A lo mejor, no sé, póngase un caso, le pegó a alguien, o se enfrescó en una pelea, ¿cierto? Conduciendo un automóvil, o con el chofer de alguna micro, o le quedó debiendo plata a alguien, cualquier cosa. Esa persecución no es digna de un cristiano. Usted no está sufriendo por la causa de Cristo porque deba plata, porque le pegó a alguien o porque habló mal de alguien. Esa no es una persecución. Una persecución también cristiana no es porque yo vaya a las 3 de la mañana, saco un parlante y me ponga a predicar en el pasaje, ¿cierto? Y despierto a todos mis vecinos y después me empiezan a tirar agua y piedra. Esa no es una persecución cristiana. Amén. Esa es le faltan, ¿cierto? Un tornillo en la cabeza, ser más ubicado y saber que hay momentos también para predicar a las personas y no es simplemente porque en ese momento tuvo una chispeza, ¿cierto? Y salió a predicar. No se trata de eso. Amén. Esa no es la persecución, esa es la consecuencia de un pecado. Amén. La consecuencia de un pecado. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos televangelistas y predicadores que son muy como corte antiguo, que le echan la culpa a todos de su mala forma de hablar, de la mala forma de tratar a las personas del mundo, de algunos de ellos de quebrar de repente algunas vírgenes que hay por ahí en algunos lugares, celebran este tipo de cosas. Y son gente que no son perseguidas por el Evangelio, son perseguidas por su pecado, son perseguidas por su forma equivocada de actuar. Amén. Nada le justifica a usted insultar a otra persona. ¿Cristo insultó a alguien? No insultó a nadie, hermano. Cuando estaba crucificado ahí, no insultó ni siquiera a los que se rían de él. Cuando le dieron a beber vinagre, ni siquiera insultó a los que le dieron de beber vinagre. No insultó ni siquiera a uno. No insultó ni siquiera a los que estaban hablando mal de él, también crucificados al lado de él. Sálvate a ti mismo. No los insultó. Él clamó por ellos. Abogaba por ellos. Pedía por ellos. La palabra es cristocéntrica y eso es lo que la comparativa que quiero ir haciendo en la bienaventuranza. Nuestro ejemplo de vida es Cristo, hermano. No es usted. No es el pastor. No es el predicador. Los que estamos acá somos todos débiles, somos todos pecadores, estamos todos propensos a caer, estamos todos propensos a equivocarnos. Nuestra palabra no es la palabra inspirada. El único consejo más real, más certero es la misma palabra del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución.
¿Cuál era la mente judía de ese tiempo cuando el Señor Jesucristo decía esto? Bienaventurados los que padecen persecución. ¿No le parece raro que justamente a los que persiguen sean bienaventurados, sean dichosos? Para la mente judía y específicamente, nuevamente, en los fariseos, ellos pensaban que los que padecían persecución era ¿por qué? Porque, probablemente este pecó. Este hizo algo malo, por eso que lo persiguen. Ellos pensaban que para Dios era un desagrado el ser perseguido. Porque decían, a consecuencia de, es perseguido. Santo Rey. ¿Se acuerdan ustedes cuando encontraron al ciego de nacimiento y le preguntaron al Señor, Señor, ¿y quién pecó? ¿Esto o sus papás? Y el Señor le dice, ninguno de los dos. No es eso lo que aparece ahí. Era la mente que había detrás de los judíos. Cualquier cosa que podía pasar la familia. Bueno, ustedes también lo vieron con Job, ¿cierto? Lo hemos visto también con Job. Ellos seguían diciéndole de que él había pecado, de que él había hecho algo, de que dijera delante de Dios cuál había sido su pecado. Y Job no entendía. Y lo atacaban. La mente judía tenía este mismo concepto. El que era perseguido era probablemente alguien que era odiado por Dios. De que Dios no lo aprobaba por algo, lo estaban persiguiendo. Y viene Cristo y dice, bienaventurados los que son perseguidos. Bienaventurados los que son perseguidos. Porque de ellos será el reino de los cielos. Los maestros de la ley nos acordaban de que todos los profetas habían sido perseguidos y muertos. Nos acordaban. Probablemente por sus pecados estos fueron muertos. Miren. Hebreos 11, 36 al 38. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros les cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espadas. Algunos estuvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Todo aquel que quiere vivir piadosamente, ¿cierto?, padecerá persecución. Hermano, lo que dice aquí, si usted no le tomó detención, algunos fueron muertos con puros latigazos, otros fueron aserrados. Dice la historia de que Isaías murió aserrado. ¿Sabe lo que es aserrado? Habían distintos métodos de morir aserrado, pero uno de los más conocidos era que a la persona la amarraban de los pies y la ponían de cabeza a unos palos. Venía un tipo por un lado y por otro lado, una sierra gigante y lo partían por la mitad. Lo mataban vivo. ¿Y por qué lo hacían de esa manera? Para que la sangre le llegara a la cabeza, para que sufriera lo más posible. Para que no muriera al tiro, sino que ojalá muriera cuando la sierra le llegara hasta el pecho, cuando ya no pudiese respirar. Así murió un hijo fiel del Señor. ¿Se olvidaron los fariseos de que hubo un profeta que murió de esa manera? Bienaventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de un Daniel, es de un Job, es de un Isaías, es de todos aquellos profetas, de todos los que sufrieron también en el primer siglo, de Pedro, de Pablo, ¿cierto? Dice la historia de que Pablo murió, ¿cierto?, decapitado. Imagínense, según la ciencia, un decapitado muere al minuto después de haber sido sacada la cabeza de su cuerpo, que incluso puede ver su cuerpo más allá, dice la ciencia. Un hijo del Señor fiel muere así. Por eso el Señor dice, bienaventurados los perseguidos. Porque no fueron perseguidos por su ganancia. No fueron perseguidos por su propio nombre. No fueron perseguidos porque ellos estaban buscando ser rey aquí en la tierra. Bienaventurados porque predicaban el Evangelio. Bienaventurados porque querían vivir como Cristo. Bienaventurados porque no buscaban agradarse ellos mismos. Bienaventurados porque amaban a Dios con todo su corazón. Ese es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados porque no eran de esta tierra. Acuérdate lo que dice Hebreo. Este mundo no era digno de ellos. Este mundo no es digno de nosotros. Buscamos congraciarnos con este mundo. Buscamos congraciarnos con nuestros compañeros de trabajo. Buscamos congraciarnos con nuestros vecinos. No, hermano. Usted sabe que va a ser perseguido. Si usted es cristiano, si yo soy cristiano de verdad, vamos a tener alguna forma de persecución. Persecución física o persecución ideológica. No van a querer que estemos ahí. Si le hablamos de Cristo, no nos van a invitar a algún lugar porque solamente me habla de Dios. O
¿Para qué vamos a invitar a este? Porque este no toma, no fuma, no se ríe, está con nosotros, está en una esquina, ¿cierto? Está solo, ¿para qué lo vamos a invitar? Ahí, aquella persecución también es un alejamiento. Dejémoslo en esta isla, no lo invitemos. Amén. No solamente seremos bienaventurados, ¿cierto?, si nos matan con una espada o nos dan de latigazo. Bienaventurados son también los que son rechazados del mundo, los que el mundo no quiere. Esos somos nosotros, los que el mundo no quiere. Ahora, como contraposición nuevamente, como un versus, si usted es muy simpático para el mundo, si usted es el centro de atención para el mundo, si usted es el que hace el reír al mundo, si a usted no le molesta ninguna talla del mundo, ni ningún doble sentido del mundo, está congraciando el mundo y se está viendo igual que el mundo. No muestra la luz de Cristo en usted. Y pregúntese si realmente es cristiano y tomó la profesión de fe de verdad. Amén. Porque la profesión de fe de verdad no tiene que ver con ser un desagradable con el mundo, pero sí tiene que ver con que sus convicciones tienen que ser mucho más fuertes que el vivir solo, que el vivir apartado, que el no compartir, que el tener que decir una verdad incómoda en algunos momentos. Amén. Que perder un trabajo, que perder amigos. Tiene que ser mucho más. Amén. Hermano, vivamos a Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Acuérdese también de que el cristiano, consecuente a lo que le estoy diciendo recién, el cristiano no es distinto al mundo. No es distinto al mundo. ¿Qué piensa usted que es el cristiano? Es contrario al mundo. Si el mundo va para la derecha, el cristiano va para la izquierda. Si el mundano o el mundo va para abajo, el cristiano va para arriba. Si el mundo dice negro, nosotros decimos blanco. Y eso usted lo ve en las noticias y lo ve en cómo va todo el mundo. Hoy se aprueba de todo lo malo. Se aprueba la homosexualidad, ¿cierto? Se aprueba los matrimonios de repente de muchas personas incluso. Hay países donde ya no se casan 2 personas, se casan 3 al mismo tiempo, 5 al mismo tiempo. Se aprueba todo lo malo. El mundo va para allá, ya no hay retroceso en eso. El mundo va para allá. Ya no es simplemente una nación, a lo mejor del mundo, que tiene el sistema más adelantado. Hoy con la globalización, todo el mundo va hacia allá. Van todos corriendo para allá. ¿Hacia dónde va el cristiano? ¿Corriendo también como ellos? ¿Porque somos del mundo? Santo Rey. El Señor dijo, ¿cierto?, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos en este mundo, hermano. Este reino no es el reino de nosotros, el reino de las tinieblas no es nuestro reino. Amén. Acuérdese que aquí mismo dice, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Es usted del reino de este mundo o es del reino de los cielos? Si es del reino de los cielos, actuemos entonces como un ciudadano del reino de los cielos. Amén. No actuemos igual que el mundo. A mí me choca de repente, hermano, hay iglesias también y pastores que quieren vivir igual que el mundo para tratar de congraciarse con el mundo, para tratar de hacer la iglesia diferente, para tratar de ser no la iglesia ilegalista, tradicionalista y todos los istas e ismos posibles. Pero no se trata de eso. Todo aquel que vive como Cristo lo pide va a ser rechazado igual. Sea por lo más buena onda que sea, lo van a rechazar igual. Sea lo más simpático que usted quiera hacer, lo van a rechazar igual. El mundo no quiere a Cristo, si usted es cristiano no lo van a querer a usted. Es así de simple. ¿Cuál es su forma de vivir? Ser consecuente. El ser consecuente, usted va a mostrar también las misericordias de Cristo en su vida. Usted no es que no quiera estar con ellos, es que ellos de alguna forma quieren vivir de esa manera. Amén. Usted puede marcar la diferencia, no tiene que unirse a ellos. Amén. Seguimos con los últimos 2. Dice 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Si se dan cuenta que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Tiene que ver con lo anterior, ¿ya? Pero aquí lleva un grado un poquito más allá de detalle. Ya no es solamente a lo mejor la persecución, que es grave por supuesto, pero aquí la palabra está hablando de 3 cosas en específico. Está hablando de vituperar, ¿cierto? Que dice decir mal de una persona con ánimo de desprestigiarla. Si usted vive como cristiano, lo van a desprestigiar en algún lugar. Si no lo desprestigian en el trabajo, lo van a desprestigiar donde estudia,
lo van a desprestigiar incluso con su misma familia. Su familia va a hablar mal de usted. Amén. Y ya sea para bien o para mal. Hay cosas de las que probablemente es parte del fruto, ¿cierto?, de ser un cristiano. Hay otras cosas que son nuestras, ¿cierto? Que a lo mejor si alguien habla mal de nosotros sin mentir, pucha, cuidemos ese comportamiento, esa forma de hacer las cosas. Pero si hablan mal de nosotros simplemente porque vamos a la iglesia, porque no compartimos con ellos, porque no fumamos, porque no nos reímos, porque le digo que lo que se está haciendo es incorrecto, es fruto simplemente de ser cristiano. Amén. Seremos vituperados, hablarán mal de nosotros y el ánimo no va a ser un ánimo amistoso, va a ser un ánimo simplemente de desprestigiarnos. ¿Ven? Entre paréntesis, hermanos, de decirnos de que nosotros somos personas indignas para ellos. ¿Ya? Es así de triste. Porque por ejemplo, si alguien no quiere estar con nosotros, yo digo, cuando alguien no quiere estar con alguien, ¿por qué será? Yo creo que de repente hay cosas evidentes, ¿cierto? Uno de repente no quiere estar con alguien porque puede ser pesado, porque puede ser desubicado, porque puede estar sucio, porque puede estar hediondo. Digo por cosas lógicas. Pero si nosotros estamos limpios, si nosotros no hablamos mal con ellos, si nosotros somos ubicados en nuestros comentarios, ¿por qué no quieren estar con nosotros? Es porque Cristo está en nosotros, hermano. El mundo no quiere a Cristo. Tristemente no quiere a Cristo. Pero también estamos ahí para hacer la diferencia. No nos unamos al mundo para congraciarnos. Primero, vituperio. Segundo, persecución. Ya le hablé harto de persecución, ¿cierto? Se persiguieron a los profetas, se persiguieron hijos de Dios, se les dio muerte, etc. También nos perseguirán a nosotros, ya sea de forma física, de forma intelectual, de forma social. Amén. Y por último también tenemos una calumnia maliciosa. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo voy a leer con un poquito más de atención. Dice, acusarlos de cosas que no ha cometido y a lo mejor de alguna mala conducta. Es procurar hacer daño contra aquel que se considera molesto. Es la actitud para ellos. O sea, esa persona me molesta. No tiene ninguna base, pero me molesta esa persona. Es la actitud propia de Satanás. Toda la base está constituida de mentira, lo que acarrea sufrimiento. La calumnia maliciosa. Por ejemplo, hay muchas personas que de repente se le inventan algún tipo de pecado. ¿Ya? Por ejemplo, no, esa persona, yo la vi haciendo esto. No, esta persona le pega a los hijos en la casa, le pega a la señora. ¿Lo he visto? No, pero alguien me contó por él. Eso es malicioso. Esa es la actitud de Satanás. Satanás siempre ha metido el engaño, siempre ha metido la mentira dentro de la iglesia o dentro de cualquier hijo de Dios. Amén. Esa es la actitud de él. Amén. Y eso es lo que también va a pasar en el mundo. Van a hablar mal contra nosotros. Van a decir calumnias contra nosotros. Ahora, siempre deben ser calumnias. ¿Ya? Si alguien que escucha este audio, si alguien que está aquí realmente le pega a su señora, no lo creo, de verdad que no lo creo, alguien le pega a su señora, o su señora le pega a su esposo, ¿cierto? O los esposos le pegan a sus hijos, ¿cierto? Hasta dejarlo ahí botado. Pucha, cuídese, hermano, porque no es su conducta. No es la conducta propia de un cristiano. De hecho, por favor, quítese el nombre de cristiano, porque si usted se llama cristiano es porque ejemplifica a Cristo. Es un ciudadano del reino de Cristo. Amén. Y nada debe enlodar el nombre de Cristo. Amén. Entonces, si usted tiene una mala conducta y piensa que es una calumnia la verdad que le están diciendo, cambie su forma de vida. Si lo que le están diciendo de alguna forma, todo esto es mentira, la persecución es una mentira, el vituperio es una mentira, la calumnia maliciosa es una mentira, es lo que viene en el versículo 12. Gócense y alégrense. Amén. Gócense y alégrense de que les pase esto. Porque esto fue lo mismo que le pasó a Cristo. Cristo no hizo ningún mal contra nadie, Cristo no le pegó a nadie, Cristo no habló mal de nadie y fue perseguido, fue insultado, fue vituperado, fue escupido y fue maltratado. Y se le inventaron calumnias también de él. Este come, comilón, este es bebedor. Se le inventaron un montón de cosas. Amén. Entre líneas le decían también de que no era, de que de alguna forma él venía de una relación no correcta, ¿cierto? Porque nació antes de que se casaran, ¿cierto? Tanto María con José. Hablaban mal de él de cualquier cosa, desconociendo el fondo realmente de quién era Jesús. Amén. Entonces, si usted sufre por la causa del Señor, ¿cierto? Algún tipo de estos padecimientos, gócense, hermano, gocémonos. Gócense y alégrense porque su galardón, nuestro galardón, es grande en los cielos. Amén. Porque así también persiguieron a los profetas que vivieron antes. Amén. O aquí dice que fueron antes de nosotros.
Esas son las bienaventuranzas que aparecen hasta acá, hermano. Son bienaventuranzas y promesas grandes, pero que golpean también nuestra persona, que golpean profundamente lo que nosotros somos. Amén. Voy a hacer un repaso simplemente de los versículos para ir cerrando. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay una promesa real de verlo. Y hay una promesa también actual de que cada vez que nos acercamos más a Dios en comunión lo veremos en todo. En todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que actuamos, veremos a Dios en nuestra vida, en nuestra preocupación, en nuestros miedos, veremos a Dios de forma cercana. Amén. Y no andaremos con miedo. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es la actitud que el Señor espera de nosotros. Y no solamente es tener un carácter pacífico. El mundo también tiene pacífico. El Señor está buscando pacificadores. Aquellos que trabajan en la paz. Aquellos que viven la paz. Más allá de lo que sale de su boca, es la forma en cómo actúan. Y buscan todo el tiempo tratar de pisotear ciertos orgullos. Pisotear a lo mejor la agresividad. Pisotear lo que a lo mejor ensucia a Cristo. Amén. Ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo persigan intelectualmente, físicamente, socialmente, no importa. Amén. Siempre recuerde cómo persiguieron a los antiguos, a los profetas, a los apóstoles, a la primera iglesia. Quemados, torturados, maltratados. ¿Cierto? Les cortaban la cabeza, los crucificaban a otros. Eran cosas terribles, hermano. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y lo último que quiero leer acá es un versículo que está en Apocalipsis 21:4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, yo solamente quiero hacer una recapitulación. Las bienaventuranzas son promesas, promesa. No son poesía. Las bienaventuranzas son promesas que el Señor cumplirá en nosotros y que cumple actualmente en nosotros también. Amén. No son cosas que el Señor tiró al aire para que sonaran más bonitas. Lo que leí aquí en Apocalipsis 21:4 no es el extracto a lo mejor de una bonita película de ficción. Enjugará Dios toda lágrima de ellos, de los ojos de ellos. Limpiará aquellas lágrimas. ¿Usted no ha limpiado las lágrimas de su hijo cuando se cae? No ha limpiado, yo aún no. Pero las lágrimas de un hijo quizá grande que cometió errores, ¿cierto? Y que reconoce su falta. Y a lo mejor un hijo adolescente, ¿cierto? A lo mejor grande que necesita ayuda. ¿No ha limpiado las lágrimas de ese hijo? El Señor limpiará las lágrimas de todos los que sufrieron, de todos los que fueron perseguidos. Amén. En Hebreos también dice de los mismos que le leí delante, de los que fueron muertos, de lo que el mundo no era digno de ellos. El 39 dice, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Ellos lloraron su muerte también. Pero yo creo que todos estamos convencidos de que el Espíritu Santo puede habitar en el corazón y sufrir quizá un montón de dolor. Pero probablemente ese gozo es más grande que el dolor. Probablemente ese gozo, escuche bien, ese gozo es más grande que el dolor. Yo espero, hermano, que cuando partamos de este mundo, el gozo sea más grande también que el dolor que yo sufra. De repente yo pienso y digo, ¿de qué moriré? ¿Moriré de viejo? ¿Moriré joven? ¿Moriré de un cáncer porque ahora están de moda, cierto? Yo espero que, ojalá, si me toca morir de un cáncer, espero que mis últimos días estén más llenos de gozo de Dios que del dolor a lo mejor del cáncer. Y que cuando parta de la presencia del Señor, parta lleno de la presencia de Él y llegue a los brazos de Él. Amén. Yo creo que hay muertes trágicas acá, ¿cierto? Lapidaciones, aserrados, como recién le explicaba, pero probablemente ellos ya estaban llenos de la presencia del Señor. El Señor no se olvida de sus hijos. El Señor no se olvida ni deja a ninguno de sus hijos ahí. A otros los salvó. Imagínense, ¿cómo hubiesen muerto aquellos jóvenes en Babilonia en ese horno de fuego? Hubiesen sido derretidos. ¡Qué trágico! ¿Cómo hubiese muerto Daniel comido por león? A lo mejor uno lo atacaba en el cuello, otro en la guata, uno en la pierna, ¿cierto? Hubiese muerto así, el Señor lo rescató. Pero hubo cristianos que murieron comidos por leones. Hubo cristianos que fueron quemados vivos. ¿El Señor los iba a dejar sin su presencia?
la presencia del Señor está ahí. La presencia del Señor también estará con nosotros. No nos avergoncemos del Señor. Vivamos a Cristo. Las bienaventuranzas son nuestras. No son para la iglesia de más siglos en adelante, ni fueron las promesas de hace siglos atrás. Las promesas de las bienaventuranzas son nuestras. Amén. Y son parte de nuestro vivir y también de donde nosotros podemos sacar fuerza en el día a día. Amén. Esta es la palabra del día de hoy y que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Póngase de pie. Padre amado que está en los cielos, Señor, damos gracias por su palabra, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor Jesucristo, su hermosa palabra, Señor Jesús. De decirnos, Señor amado, que somos bienaventurados los de limpio corazón, Señor. Reconocemos que no somos aptos delante suyo, Señor, pero usted limpia nuestro corazón, Señor. El corazón que teníamos en el mundo ya no es el mismo corazón de hoy, Señor. Hoy es un corazón que busca su presencia, Señor, y quiere agradarle, Señor Jesucristo. Tropezamos y caemos, Señor, pero hay un corazón que late, Señor Jesucristo, por ser como usted, Señor. Gracias por cada una de aquellas bienaventuranzas, Señor. Solamente usted sabe, Señor Jesucristo, si seremos perseguidos o no nosotros, Señor. Hay hartos hermanos en el mundo que son perseguidos en Corea, en China, en Cuba, Señor. Que algunos de ellos, mi Dios bendito, entregan su vida para usted, Señor Jesús. Aún hay perseguidos en el mundo de forma literal, Señor. Hoy a nosotros se nos persigue de forma intelectual, Señor. Somos los tontos del mundo, Señor amado. Somos los incultos, somos los fanáticos, somos los religiosos, Señor. Padre, no nos importa, Señor, si con tal de que todos esos vituperios, Señor Jesucristo, sean la antesala, mi Dios bendito, de aquel reino de los cielos, Señor, de donde somos nosotros, Señor. Ayúdenos, por favor, a creer en su palabra, Señor, y a querer vivir, mi Dios bendito, pegado a usted, Señor Jesucristo. Vivir en usted, Señor amado, por favor, y vivir también bajo su Espíritu Santo, Señor. Le damos gracias, Señor amado, por este sermón, Señor. Le damos gracias por su palabra, Señor. Le pedimos también que los que escuchen esta palabra, Señor, también puedan encontrar consuelo en ella, Señor Jesucristo, y puedan ver claramente, Señor Jesús, de que usted no es un invento, Señor Jesucristo, de que usted no es un cuento, Señor, de que usted no es simplemente una filosofía como muchas religiones, Señor. Usted es real, Señor Jesucristo, y usted vendrá por su iglesia, Señor. Ayúdenos a mantenernos en pie, Señor Jesús, y ser fieles a su palabra, Señor, independiente de cómo el mundo avance, independiente del mundo si nos rechaza o no, Señor. Ayúdenos, mi Señor. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén.